Bueno, antes que nada, es importante reconocer el grave estado en que se encuentran los ecosistemas de este planeta en este momento, debido justamente a la intervención humana. Las sociedades humanas han afectado su medio ambiente desde tiempos no inmemoriales, pero sí desde unos cuantos miles de años y por ejemplo, según un libro muy importante de Tom Dale y Vernon G. Carter que se llama Topsoil and Civilization, casi todas las grandes civilizaciones se han destruido a sí mismas por el mal uso que han hecho de su medio ambiente. En cambio, hay trabajos de etnoecología, o sea, la ciencia que estudia las relaciones entre las etnias y su medio ambiente, según los cuales, por ejemplo, en el Amazonas, las regiones que han estado habitadas por un mayor tiempo son las que tienen mayor biodiversidad. O sea que los llamados salvajes mejoran el medio ambiente gracias a una sabiduría que les permite colaborar con él, mientras que los llamados civilizados parece que lo que hacemos es destruir nuestro medio ambiente debido a algo que es todo lo contrario de la sabiduría. Todo esto tiene que ver también con el grado de sabiduría o de no sabiduría, sino de todo lo contrario a la sabiduría que tengamos. Esto se hace patente también en la existencia de la violencia. Nosotros pensamos, por ejemplo, que los seres humanos de la prehistoria, los trogloditas, eran gente que cuando se encontraban dos hombres frente a un alimento se caían a mazazos a ver quién recogía el alimento, que cuando encontraban una mujer atractiva o no atractiva, a lo mejor simplemente cualquier mujer, le daban un mazazo por la cabeza y la arrastraban a la cueva. La investigación de los últimos años, toda la investigación sugiere absolutamente todo lo contrario. No se encuentran cadáveres en grandes cantidades antes del año 4000, 4000 y tantos antes de Cristo, que hayan muerto por violencia ejercida por otros seres humanos, a excepción de unos pocos sitios en el Valle del Nilo y unos pocos sitios en Australia a partir del 12.000 antes de Cristo. Pero en todo caso, antes del 12.000 antes de Cristo no aparecen evidencias de este tipo. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Bueno, sabemos, por ejemplo, también gracias a la arqueología y a otro tipo de estudios que los seres humanos primitivos, o sea, esta teoría, por ejemplo, acerca del comunismo primitivo, parece estar bastante acertada. O sea, las sociedades primitivas vivían en un comunismo, evidentemente que no es un comunismo como lo que entendemos nosotros por comunismo, cuando nos dicen que la Unión Soviética era comunista cuando no tenía nada de comunista. O sea, no se trata de esto, de un estado totalitario en el que hagas una cierta concesión social, sino todo lo contrario, un verdadero vivir juntos y compartir juntos todos sin ningún sentido de propiedad en ninguno de los planos, ni en el plano de las relaciones interindividuales, ni en ningún otro, ni en el de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Por supuesto, en el marxismo tenemos la tesis de que el comunismo primitivo estaba signado por la escasez y por la carencia económica y que toda la evolución de la humanidad habría sido una lucha en contra de esta indigencia y carencia por producir cada vez más, y esto hubiera producido una sucesión de sistemas económicos, políticos y sociales, ¿verdad?, en los cuales la injusticia sería cada vez mayor, pero al mismo tiempo la producción sería mayor y esto haría posible a la larga un comunismo al final, después de un estadio socialista, etcétera, ¿no? Y que todo implicaría producir cada vez más. Con lo que producimos ahorita estamos destruyendo el mundo. Si todo sigue como va, la sociedad humana no va a subsistir más allá de un muy poco tiempo. En este mismo siglo se destruiría, esto lo reconocen todas las investigaciones, la sociedad humana se destruiría a sí misma en tanto que sociedad humana, y muy posiblemente nuestra especie llegaría a su fin si todo sigue como va. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que tenemos que producir aún más en un estadio de socialismo para que luego sea posible, cuando haya demasiada riqueza, que sobre la riqueza en relación a la cantidad de habitantes, que entonces haya una repartición, o sea, que
ya se supere la propiedad en todo sentido, etcétera, etcétera. O sea, ya estamos produciendo demasiado y de una manera muy equivocada también. Y lo que hace falta más bien es producir menos en los países en los cuales se produce de más, y en todo caso, si en algunos lugares la producción sí no da suficiente para todos los seres que allí habitan, entonces en esos sitios puede que se justifique un aumento relativo y muy parcial de la producción, pero a nivel global lo que hace falta más bien es todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, el autor francés Serge Latouche llama el decrecimiento. Hay todo un movimiento decrecentista a nivel de la economía y la política. Bueno, hay muchos autores de estos, incluso hay uno aquí en España que es bastante conocido. En todo caso, el asunto es el siguiente: ¿de qué depende todo esto? ¿De qué depende el hecho de que los seres humanos primitivos hayan vivido en este comunismo ideal y que nosotros en cambio nos comamos los unos a los otros y destruyamos nuestro medio ambiente? Esto depende de nuestro estado mental, o por lo menos nuestro estado mental es concomitante con el tipo de relaciones que establecemos entre los seres humanos y con el medio ambiente. Entonces, la teoría que aquí se plantea es que los seres humanos de la más remota antigüedad vivían en un estado, o era predominante en ellos un estado que yo llamo de comunión, en el cual las divisiones no se tomaban como absolutas y verdaderas, sino que se hacía patente que todos somos lo mismo. O sea, se hacía patente que todos los límites son impuestos por la mente y verdaderamente comulgábamos en el sentido de vivir juntos nuestra identidad común y aquello que no está limitado a los seres humanos, sino que incluye la totalidad de la naturaleza. Por ejemplo, según la física actual, el universo es un continuo de energía. ¿Qué significa un continuo? Un continuo es algo que no tiene interrupciones. En el universo no hay ni espacios vacíos que separen los entes unos de otros, ni tampoco una sustancia distinta del continuo de energía que separe, por ejemplo, esta botella plástica de lo que la rodea o del agua que contiene adentro. Entonces, ¿qué es lo que establece los límites? ¿Qué es lo que establece las diferencias? Es la percepción humana. Pero la percepción humana, particularmente de la actualidad, ¿verdad? Nosotros nos sentimos separados del medio ambiente, sentimos que somos alguien que está detrás de los ojos enfrentando una realidad que le es ajena, que es el universo físico, y como si perteneciéramos a otra dimensión diferente que es mental o espiritual o como quiera la querramos llamar. Este es el tipo de perspectiva que Renato Descartes expresó con su teoría de una sustancia increada que era Dios y dos sustancias creadas que eran la res cogitans, que era el alma, que no ocupaba espacio alguno, y la res extensa, que era el universo físico, que es extenso, o sea, dimensionalmente espacial, y que estaba totalmente cortada de la otra. Si estas dos realidades estuvieran tan cortadas, ¿cómo podría la res cogitans, el alma, comunicarse con la res extensa si pertenece a una dimensión radicalmente otra con respecto a ella? Descartes nos decía que a través de la hipófasis, pero esto es material, es parte de la res extensa, entonces no resuelve nada. ¿Cómo puede la res cogitans comunicarse con esa otra sustancia que se le sería totalmente ajena y que pertenece a una dimensión radical y absolutamente diferente y distinta de sí, totalmente cortada de sí? Es absolutamente imposible. La única explicación sería por magia. Pero si recurrimos a la magia, entonces cualquier cosa es posible, ¿no? Bien, la tesis es que los seres humanos primitivos comulgaban, tenían esta vivencia de la unidad de todas las cosas y vivenciaban juntos su naturaleza común. Y esto era lo que hacía que no existiera la propiedad, que no existieran las diferencias, que nadie quisiera explotar ni a otros seres humanos ni a la naturaleza. Todos compartían y vivenciaban juntos lo que todos somos en común con la totalidad de la naturaleza, y todo era celebración
Y la religión era esto mismo. La religión era la celebración de la unidad de todas las cosas. Por ejemplo, en el arte del Paleolítico tenemos en España, por supuesto, esto es muy conocido, el arte franco-cantábrico, cuevas de Altamira, en Francia también. Los teóricos, los historiadores del arte de la escuela positivista decían que esto no era arte, que ahí lo que había era una relación mágica, era una arte en el sentido de tecné, sí, pero de tecné en el sentido de aprovechamiento de la naturaleza. Yo, por ejemplo, pensaba que si yo representaba un bisonte iba a poder atraparlo porque como que capturaba su alma y esto me iba a permitir cazarlo. Bueno, a partir de las investigaciones de André Leroi-Gourhan en Francia y su discípula Annette Lehmann-Amperer, esta teoría de la historia del arte se desechó completamente. Y hoy en día se acepta que el arte del Paleolítico, este arte franco-cantábrico, expresa una visión religiosa que no tiene referencia a dioses, que justamente lo que representa allí es la naturaleza como algo sagrado y es una religión de comunión con la naturaleza, una religión de comunión en el sentido que hemos estado explicando y definiendo acá. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos pasado de aquello a esto? Bien, pues la evolución humana habría sido una evolución degenerativa en la cual se va desarrollando un error. Aunque como hemos visto, para la física actual el universo es un continuo de energía, en un momento dado empiezan a surgir las ilusorias divisiones, empezamos a sentir que estamos separados del universo y empezamos a sentir que cada cosa está separada de las demás. En una primera etapa, podríamos decir que queda una memoria, por así decir, del estado de comunión que hace que, aunque yo perciba las cosas como separadas, sepa de alguna manera que en el fondo todo está conectado y que no hay nada que esté en sí mismo separado de todo lo demás. Entonces, el estado de comunión sería sucedido por unas relaciones que serían comunicativas, que es lo que es propio de las culturas indígenas todavía hoy en día, que respetan al árbol como si fuera un ser vivo tan digno de veneración y respeto como cualquier ser humano. O sea, yo me relaciono comunicativamente con la naturaleza, es otro sujeto tan valioso y tan respetable como yo mismo. Yo no la utilizo en mi propio beneficio como si fuera algo que no tiene sentimiento ni nada por el estilo, que yo voy solamente a aprovechar para mi propio beneficio, cosa que en verdad nunca es el caso, porque cuando yo trato la naturaleza de esta manera, nunca obtengo mi propio beneficio, sino que lo que ocasiona es la destrucción de la naturaleza y por lo tanto de la propia especie humana, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces tendríamos que primero se habría dado un estado de comunión y luego, cuando este estado se había perdido, habría surgido entonces las relaciones comunicativas. Pero cuando esta ilusión de separatividad y de desconexión se va acentuando, entonces las relaciones comunicativas serían sucedidas por relaciones de tipo instrumental, en las cuales yo me siento totalmente diferente y cortado del resto de los seres humanos y de la naturaleza y empiezo a querer utilizar a los seres humanos y utilizar a la naturaleza en lo que yo considero que es mi propio beneficio, pero que como ya dijimos no puede serlo, porque cuando yo trato la naturaleza de esta manera, con una mente que no aprehende las interconexiones, lo que hago es destruirla. En el budismo hay una imagen, hay muchas imágenes que expresan esto, esta incapacidad de aprehender las interconexiones. Hay una historia que es muy conocida, que aparece originalmente en el Udana, que es un texto en Pali del primer período de lo que se llama hoy en día el Mahayana, llama el budismo Hinayana. Y esa misma historia está también en el Mahayana, en el Tathagata Sutra. Luego aparece también en los poetas sufíes, aparece en Sanaí, el sufismo en el Islam, y aparece en Rumi, y es la famosa historia de los hombres con el elefante.
que tiene muchas variantes, ¿no? En la primera variante, por ejemplo, son ciegos, son los ciegos que un rey los pone a determinar la identidad de un elefante. Entonces tocan los ojos y como sienten que son así redondos, un poco convexos, sienten que es como un bol de esto que se utiliza para comer. Tocan, bueno, van tocando las distintas partes del elefante y van determinando qué es esto, qué es aquello. Por ejemplo, tocan las orejas y creen que es una de estas cestas que se utilizan para aventar cereales, para hacer que las conchas las disperse el viento. Esta misma historia se va transformando, bueno, en el Tathagata Sutra es más o menos igual, luego en Sanaí y en Rumi, la historia viene siendo que cuando ponen la mano encima del lomo creen que es un trono, los que ponen la mano encima del lomo creen que es un trono, los que agarran la pata creen que es un pilar, los que agarran la trompa creen que es una manguera, los que agarran la oreja creen que es un abanico, y yo le agregaría que los que agarran la cola la lanzan lejos de sí aterrorizados y se van corriendo creyendo que es una serpiente venenosa. Nosotros somos mucho peores. Bueno, en Rumi los hombres no estaban ciegos, sino que estaban en la oscuridad. Esta es una diferencia que hay y hace Rumi con respecto a las versiones anteriores, ¿no? En todo caso, nosotros somos muchísimo peores que estos ciegos con el elefante u hombres en la oscuridad con el elefante, porque nosotros entonces queremos destruir todo aquello que sentimos que nos amenaza y apropiarnos todo aquello que sentimos que puede sernos útil. Entonces, por ejemplo, si sentimos que podemos golpearnos con el pilar, o que la serpiente venenosa puede mordernos, o que, etcétera, etcétera, bueno, cortamos los pilares, matamos la serpiente venenosa, nos apropiamos del trono para sentarnos encima y sentirnos muy importantes, nos apropiamos la manguera para regar los campos, nos apropiamos los abanicos y de esta manera vamos cortando en trozos el elefante, pero resulta que el elefante no es algo externo, el elefante representa el ecosistema del que todos somos parte. Y si destruimos el ecosistema, nos destruimos a nosotros mismos. Y es esto lo que estamos haciendo. Esto evidentemente que no era patente hace mucho tiempo, o sea, cuando comenzaron los pioneros del ecologismo a hablar de la crisis ecológica, la mayor parte de la gente desechaba estas teorías, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido acrecentando esta crisis ecológica, hoy en día ya esto es patente para todos. Tenemos un cambio climático tan extremo, la destrucción de las especies está tan generalizada, ha habido tanto envenenamiento, destrucción de especies, envenenamiento de las aguas, por todos lados todo está contaminado. Ha habido la destrucción de la capa de ozono, la incidencia de cáncer en la piel por la destrucción de la capa de ozono que filtraba los rayos ultravioleta, cataratas, ovejas quedándose ciegas en la Patagonia. Verdaderamente la crisis ecológica ha llegado a un grado tal que es absolutamente evidente ya para todo el mundo. Por supuesto, mucha gente no quiere ver todavía. Y todavía mucha gente dice, no, esto se va a resolver con más tecnología. La tecnología está muy bien, ha creado todos estos problemas, pero la misma tecnología, cuando la desarrollemos suficientemente, va a resolverlos. Resulta que no, la tecnología ha sido desarrollada con una mente como la de los hombres con el elefante, y esta mente no va a resolver los problemas. El problema está en la perspectiva mental que tenemos, que es todo lo contrario a la perspectiva del estado de comunión de los seres humanos más primitivos, que en este sentido no significa algo negativo, significa primordiales, y es todo lo contrario a la nuestra, que nos ha transformado en los peores depredadores que ha existido en la humanidad. O sea, ninguna especie ha creado el mismo desastre. Por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron a sí mismos, pero no lograron acabar con su medio ambiente. Nosotros quizá podríamos inclusive acabar con la totalidad del ecosistema. ¿Por qué? Porque no tendremos la fuerza física de los dinosaurios, somos mucho menores, pero en cambio tenemos mucho más fuerza a través de la tecnología que hemos creado. Y es una tecnología que es instrumental, está desarrollada en base a esta mentalidad instrumental.
y se debe justamente a que la hemos desarrollado porque nos sentimos totalmente cortados del medio ambiente, cortados de los otros seres humanos, y lo que queremos es aprovechar el medio ambiente como si fuera una cosa inerte, que además fuera inagotable y que podemos aprovechar a nuestro propio beneficio, tomando todo lo que creemos que nos va a ser útil y destruyendo todo aquello que sentimos que puede amenazarnos, ¿no? Y es lo mismo que ha sucedido en el plano de las relaciones humanas. En el plano de las relaciones humanas, unos seres humanos quieren explotar a otros para su propio beneficio sin ponerse en el lugar de los explotados. Unos seres humanos quieren dominar a otros, ¿verdad?, sin ponerse en el lugar de los dominados. ¿Y todo esto a qué se debe? Bueno, esta relación instrumental es también una relación vertical. Hay algo que está arriba y algo que está abajo. Y entonces hay un dominio de lo de arriba hacia lo de abajo. Evidentemente que estar abajo es muy incómodo. O sea, toda la sociedad está estructurada de esta manera. Nosotros nacemos en una familia. En la familia, ¿qué sucede? Los padres mandan y el hijo tiene que obedecer. Entonces ya internalizamos esa estructura desde la familia. Después, ¿a dónde vamos? Vamos a la escuela. ¿Y la escuela cómo está estructurada? Bueno, hay un manejo del espacio y el tiempo. Ponen a todos los niños en fila para entrar a la escuela, por orden de tamaño, muchas veces, por lo menos así era en mi época. Entonces entran al aula. Está el profesor enfrente, ¿verdad?, haciéndolo formar. Luego entran al aula, el profesor está a un lado y todos los niños del otro. Entonces todos los niños tienen que hacer lo que manda el profesor. Entonces la escuela enseña, por ejemplo, que, lo que enseña sobre todo es a vivir en esta sociedad jerárquica, estructurada de esta manera, a obedecer la autoridad y a tratar de llegar a ser más que los demás. ¿Cómo? Sacando mejor nota. Entonces es una lucha, un desarrollo, un aprendizaje de la competencia para ver quién saca mejor nota. Y luego, quién consume más currículum, ese va a ser el que va a tener una mejor posición en la sociedad. Entonces es toda una estructura para lo mismo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los medios de difusión de masa, la televisión. Están, por ejemplo, las investigaciones de Krugman desde los años 60. Este señor puso, por ejemplo, el primer experimento fue con una secretaria, puso una secretaria a leer un libro. Y entonces cuando la secretaria estaba leyendo el libro, estaba funcionando totalmente el aspecto crítico de la mente, ¿no? Tenía ondas beta, funcionaba el hemisferio cerebral izquierdo, tenía un sentido crítico cuando estaba leyendo. Entonces la puso a ver televisión, instantáneamente se suprimía la actividad del hemisferio cerebral izquierdo y solo estaba en ondas alfa. No sé si ustedes conocen el método Silva, que es para autoprogramarse. Consiste en estar en estado alfa y entonces programarnos para actuar de cierta manera, para reaccionar de cierta manera ante las situaciones. En estado alfa uno se programa muy fácil. Entonces la televisión lo que hace es ponernos en estado alfa para programarnos. Y bueno, todas las instituciones de la sociedad hoy en día, por ejemplo, hay un aspecto muy bueno de la Internet, que es que todo el mundo puede de alguna manera poner ideas. Por ejemplo, esta cosa de los indignados ha sido hecha en gran parte a través de la Internet, la forma como se puede organizar todo de un momento a otro sin que nadie lo sepa de antemano, y tiene un aspecto muy útil, pero por otra parte requiere el acceso a un ordenador y también hay allí una estructura, hay una serie de estudios también que han mostrado los aspectos negativos de esta tecnología, ¿no? En todo caso, por lo menos tiene un aspecto que puede ser Matelar, ¿no? Ha hecho unos estudios bien interesantes de los aspectos negativos de la informática, ¿no?, y de la Internet. Sin embargo, por supuesto que tiene un aspecto positivo, que es el que han sido aprovechados por los movimientos sociales. Pero bueno, el hecho es que toda la sociedad como está estructurada actualmente está en base a este tipo de relaciones que se han desarrollado y que han alcanzado su paroxismo en el momento actual. Ahora bien,
parece ser que esto mismo es lo que permitiría un cambio y el restablecimiento de esa condición originaria de comunismo y de comunión. Las dos cosas van juntas porque las dos son común, comunismo, y la harían posible, por supuesto, comunismo ácrata, sin nadie que gobierne a nadie, que también es la idea al fin y al cabo del comunismo en Marx. La diferencia es que para Marx, para llegar a esto, tenía que ser a través de la dictadura del proletariado, lo cual es una contradicción, porque de alguna manera esto lo que hace es exacerbar aún más la estructura vertical y la estructura instrumental que ya tenemos. Entonces no parece ser el método para llegar a lo que se está buscando, ¿no?